Buenos días, hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios por su infinita misericordia que nos ha guardado de este tiempo difícil que está atravesando la humanidad con esta pandemia. Y aprovecho para mandar un afectuoso saludo a los hermanos de Morelos, de las iglesias de Yecapixtla y de San Pedro Tlalmimilulpan, a los hermanos de Oaxaca en Rancho Alegre, Río Sapo y Agua de Niño, así como a los hermanos de la iglesia de San Mateo Jalpa, en la alcaldía de Xochimilco de la Ciudad de México, a nuestros hermanos que se congregan en otros movimientos cristianos y de igual forma a nuestros amigos que siguen las escuelas dominicales, prédicas y estudios que se suben al canal oficial de nuestra congregación en YouTube. Sigamos orando, hermanos, los unos por los otros, por nuestros hermanos que están pasando por momentos difíciles, pidiendo el cuidado y protección de nuestro Señor y les dé pronto consuelo y fortaleza. Es una enorme bendición para mí poder estar nuevamente con ustedes, aunque sea de manera virtual, a través de estos medios electrónicos de comunicación. El día de hoy veremos el tema relacionado con la plenitud de los gentiles, que es el que le da nombre a esta predicación, pidiéndole a Dios que su Espíritu Santo sea quien nos guíe para compartir su palabra conforme a su voluntad y tengamos nuestras mentes y corazones dispuestos para recibirle. Les pido, amados hermanos y hermanas, en el amor de Dios, que ahí donde usted se encuentre, incline su rostro y cierre sus ojos para que juntos oremos, pidiéndole a nuestro Padre de los cielos que nos dé la sabiduría y entendimiento para que podamos discernir su hermosa palabra que habremos de compartir el día de hoy. Padre bendito, estamos aquí inclinados delante de tu presencia en el nombre de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús, humillados para darte antes que nada las gracias por la vida que nos das, que has permitido que abramos nuestros ojos en este día y por tener cuidado de nosotros siempre. Gracias, Dios, por tus bendiciones y por las victorias que nos has dado en este día. Gracias por darnos tu mano cuando sentimos que no podemos seguir. Gracias por aumentar nuestra fe y hacernos sentir que no estamos solos, que tú estás con nosotros siempre. Señor, gracias por los talentos que nos has dado. No permitas que la apatía o el desánimo nos lleven a enterrarlos o a utilizarlos para algo diferente a tus propósitos. Hoy queremos acercarnos a ti con confianza y con un corazón sincero. Haz que actuemos conforme a tu voluntad y no a la nuestra. Dios mío, te pedimos por todas las personas que están pasando por malos momentos, que sufren. Dales la fuerza, guíalos, confórtalos y muéstrales que si tú estás con ellos es todo lo que necesitan para ganar la batalla de la vida. Padre Santo, danos la capacidad para saber escucharte con el alma noble y el corazón abierto a tus enseñanzas. Necesitamos encontrarnos contigo en la oración para que nos llenes de tu sabiduría y apreciarte en cada muestra de amor que a diario pones en nuestro camino. Enséñanos a verdaderamente apreciar todo lo que nos das sabiendo que somos merecedores de nada. Guíanos para que podamos apreciar y entender tu sagrada palabra y que seamos hacedores de la misma, no solamente oidores o leedores de la misma. Gracias te damos por todo, en el nombre glorioso de tu Hijo amado, quien dio su vida para nuestra redención, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ahora, hermanos, los invito, como siempre, a escuchar y entonar una hermosa alabanza para darle la gloria, honra y honor al que todo lo merece, nuestro único y verdadero Dios.
La base de tu trono es justicia y tú gobiernas desde la eternidad. Tan alto y tan profundo es tu amor. El pasado y el futuro están en tus manos. Tu gracia reina en nuestro interior y hoy representamos tu nombre aquí, Señor. Aquel que es, que era y siempre será, sea la gloria por la eternidad. Aquel que es, que era y siempre será, cambia la historia con gracia y verdad. Te adoramos, Cristo.
El llamado de una gran multitud de gentiles para ser parte de los escogidos estaba anunciado por los profetas de antemano. Apocalipsis, en su capítulo 7, versículos 9 y 10, nos dice: Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. En el Evangelio de Juan, en su capítulo 10, versículos 14 al 17, Cristo Jesús dijo: Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Tengamos presente, hermanos, que nuestro Redentor vino a cumplir todo lo que estaba escrito de él, y en cuanto al llamado de los gentiles, no improvisó, sino confirmó el plan perfecto anunciado por los profetas. Antes de la deportación, tanto para el reino de Judá como para el reino del norte, encabezado por la tribu de Efraín, el profeta Oseas anuncia un severo mensaje por causa del pecado. Está escrito en Oseas 5:14. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Seguir las huellas de la tribu de Judá después de la cautividad nos resulta fácil, pues su retorno está relatado en la propia palabra de Dios, y los hechos son más que elocuentes en cuanto a su historia hasta la primera manifestación del Mesías hace poco menos de 2000 años. Y digo esto porque Jesús inició su ministerio alrededor de los 30 años de edad, aproximadamente en el año 27 de nuestra era. Pero ese conocimiento que nos da la palabra de Dios no es lo mismo en el caso de la tribu de Efraín. Aparentemente, no hay una identificación en el desarrollo de la historia, ni mucho menos una restauración como una tribu de Israel. Su nombre se disiparía por el viento si no fuera por la palabra de restauración dada por medio del profeta Ezequiel unos 150 años después de su deportación. A estas alturas, sabemos que la profecía del Valle de los Huesos Secos de Ezequiel, en su capítulo 37, versículos 1 al 14, se refiere sin lugar a dudas al milagroso resurgimiento de la nación de Israel después del genocidio nazi. Literalmente, podemos ver valles de huesos secos en las imágenes dantescas de la desatada crueldad satánica en que cayó el género humano, tratando de exterminar al pueblo judío. Fue quizás el acto más vergonzoso de la historia. Sin embargo, de este pueblo emergió lo que hoy es el Estado de Israel, una nación próspera, reconocida, respetada, admirada y bendecida por unos, temida y odiada por otros. Es imposible mantenerse indiferente o neutral al observar el nivel científico, tecnológico y técnico que ha logrado aquella nación, siendo en la actualidad una de las mayores potencias desarrolladas en forma integral.
Su posicionamiento entre las naciones es firme y se destaca con creces en todos los aspectos. No cabe duda alguna que es una nación con promesas y esta profecía literalmente se cumplió ante nuestros ojos. Después de esta profecía de Ezequiel, refiriéndose al resurgimiento de Israel, está la alegoría profética que vemos en ese mismo libro de Ezequiel en su capítulo 37, versículos 15 al 28, que nos dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿No nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos, y les dirás: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre, y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. En Génesis 49 leemos que Jacob reúne a sus hijos y profetiza de cada uno y de las tribus que se generarían de ellos. Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros, les declara Jacob a sus hijos. De Ezequiel, en su capítulo 38, también podemos entender con claridad la profecía que hace referencia a la batalla del Señor Todopoderoso contra el gran ejército de las naciones que se reunirá para la batalla final de los reinos de la tierra. Como se están dando las condiciones en todo nivel, sabemos que aquel día se viene muy pronto. En concreto, estamos viviendo entre estos dos grandes acontecimientos y a las puertas de otro acontecimiento tan importante como los que acabo de mencionar. Regresemos a las Sagradas Escrituras y leamos lo que está en medio.
Para tener un entendimiento adecuado de esta porción y que se debe cumplir en nuestro tiempo, debemos retroceder a los tiempos de la bendición de Jacob a sus hijos. En cuanto a Judá, está escrito en el libro de los Génesis, capítulo 49, versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Siloch, y a él se congregarán los pueblos. En cuanto a Efraín, que significa fructífero, su nieto e hijo adoptado, podemos decir, en Génesis capítulo 48, versículos 18 y 19. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Comprendamos, hermanos, su descendencia formará multitud de naciones. Esta expresión, multitud de naciones, en hebreo es Meloja Goyim, y se puede entender como multitud de naciones, abundancia de extranjeros o plenitud de gentiles. Es decir, en estas dos profecías estaba anunciado que, primero, Siloch, el Mesías, vendría en su tiempo de la descendencia de Judá. Segundo, a través del tiempo la tribu de Efraín sería fructífera por congregar personas de distintos pueblos. Tercero, esta multitud de naciones se reconocería por su sometimiento a la autoridad de Siloch, el Mesías de la tribu de Judá. Recordemos que José, padre de Efraín y figura del Mesías sufriente, fue gobernador en un pueblo gentil, en Egipto, en donde incluso se permitieron cambiarle el nombre hebreo por un nombre gentil, Safnat Panea, preservador del mundo, es lo que significa. Figura también de nuestro Señor Jesucristo, Salvador del mundo. Podemos hacer entonces una pregunta. ¿Qué multitud de diversos pueblos, creyente en un Mesías judío, ha sido fructífera hasta estos tiempos? Sin lugar a dudas, es el pueblo creyente en Jesús de Nazaret, nuestro Redentor y Salvador. Bendito sea por siempre nuestro Señor. A nosotros nos es familiar lo que escribe el apóstol Pablo acerca de la plenitud de los gentiles. En la carta a los Romanos, en su capítulo 11, versículos 25 al 32, nos dice: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia
de todos. En este mensaje, el apóstol Pablo nos menciona claramente que el Evangelio del Reino de Dios, anunciado en las naciones gentiles, llegará muy pronto a su límite. Es el cumplimiento del llamado a las bodas del Cordero. Después de ese momento, la gracia será sobre todo Israel, consumado en su eventual segunda venida en gloria y majestad. Estamos viviendo, hermanos, el tiempo final del rescate del pueblo gentil. Estamos a las puertas del llamado a las bodas del Cordero y el levantamiento de la gran multitud de judíos y gentiles y los hechos que le siguen, como están ordenados desde Apocalipsis 19:1 en adelante. Estamos a las puertas del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis 10, capítulo 10, versículos 6 y 7, también podemos leer: Y juro por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Inmediatamente siguen a estos hechos anunciados los últimos 7 años finales, conocidos como la Gran Tribulación. En la primera carta a los Corintios, en su capítulo 15, versículos 51 y 52, escribe el apóstol Pablo: No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Solo después de este cumplimiento, todo Israel será salvo. Veamos algunas similitudes de la tribu de Efraín y la iglesia gentil creyente en Cristo Jesús. Primero, su crecimiento se desarrolla en Egipto, que representa las naciones gentiles. Segundo, siendo ya una tribu establecida, se reconocían por no hablar fluidamente el hebreo, como nos deja ver el libro de los Jueces en su capítulo 12, versículos 5 y 6, que doy solamente como referencia. Como tribu, era propensa a ser arrogante ante Judá, y ello provocó su separación como nación. Su adoración al Dios único y verdadero tendía a mezclarla con costumbres paganas. Ejemplos: Israel en tiempos de Jeroboam, de Elías y los samaritanos. Al Salvador de Egipto, figura del Mesías, lo llamaban con un nombre extranjero y no con su nombre hebreo. Ahora veamos que el Mesías, Cristo Jesús, nos hace un solo pueblo, tanto a judíos como a los gentiles. En el judaísmo existen muchas referencias acerca del Mesías, como quien echaría abajo finalmente el muro divisorio entre judíos y gentiles creyentes. Figurativamente, en el templo permanecía un muro que los gentiles no podían cruzar. Como referencia mesiánica, Fares, hijo de Judá, fue reconocido como quien abre una brecha. Fue llamado así por lo singular de su primogenitura en su nacimiento. A su vez, fue símbolo del Mesías que finalmente abriría camino o rompería el muro.
El profeta Miqueas, en su capítulo 2, versículo 13, menciona: subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta, y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. ¿Pero de qué muro estamos hablando? En el libro de los Génesis, en su capítulo 38, versículo 29, como cuadro sinóptico o figura del Mesías prometido a Israel, está el nacimiento del hijo de Judá y Tamar, Fares. Está escrito sobre este: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. En la obra El Mesías en el Nuevo Testamento, a la luz de los escritos rabínicos, escrito por Risto Santala, podemos leer lo siguiente. En la genealogía de Jesús en Mateo, el nombre aparece como Fares. Judá engendró de Tamar a Fares. Mateo, capítulo 1, versículo 3. Por tanto, Jesús fue, en cierto sentido, hijo de Fares. Se ha hablado una y otra vez del Mesías en relación con Fares. Se afirma que hay pecadores que por sus caídas han sufrido grandes pérdidas y otros que se han beneficiado con sus infracciones. Así Judá se benefició porque de él vino Fares y Esrom, de quienes descienden David y el Mesías Rey, el que salvará a Israel y a todo quien en él crea. Es importante que tomemos nota de los pasajes bíblicos ya mencionados. Ilustran el método mediante el cual las profecías mesiánicas de fundamento posiblemente débil se colocan en un contexto más amplio que las sustenta. Históricamente, esto bien describe lo que sucedió cuando el cristianismo se escapó del molde judaico. La carta a los Gálatas nos habla sobre esto en varios pasajes. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El apóstol Pablo continúa en esta carta a los Gálatas en su capítulo 5, versículos 1 y 18. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Después de ser un don, la ley en el judaísmo puede convertirse en un yugo esclavizante. En el judaísmo existen hoy oficialmente 613 mandamientos y prohibiciones. Parecería que la transformación en una religión de ley ocurrió en una etapa muy temprana. El profeta Isaías escribió cerca de 700 años antes de la venida de Cristo que en lugar de una palabra de reposo, la religión se había convertido en una exigencia. Veamos qué nos dice el profeta Isaías en su capítulo 28, versículos del 10 al 13. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová,
le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. También en el libro del profeta Isaías, en su capítulo 29, versículos 13, nos dice algo muy interesante. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Además de estos mandamientos de harás y no harás, había un grupo adicional de mandamientos auxiliares que constituían el vallado alrededor de la ley. Dentro de la protección de este redil tenía que vivir el judío devoto. En su enseñanza, nuestro Señor Jesucristo se vio obligado a hablar de este mismo error de aplicación. Refiriéndose a las palabras de Isaías anteriormente citadas, él agregó en el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 15, versículos 8 al 14. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. De esta manera, nuestro Señor Jesucristo realmente abrió brecha en el cerco de la ley. Moisés, al instituir los mandamientos, dijo al pueblo: oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Por supuesto, los eruditos judíos han intentado darle a los 613 preceptos un fundamento en el Pentateuco, pero tanto en estos como en las reglas auxiliares existen elementos que los rabinos mismos reconocerían carecen de base en la ley escrita. Precisamente, estos preceptos tradicionales son uno de los problemas internos más serios del Israel moderno. Solo nuestro Señor Jesucristo podía derribar el muro que estaba levantado y dar entrada a los gentiles a la presencia de Dios. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 22, que tiene como encabezado de este pasaje de la Sagrada Escritura, reconciliación por medio de la cruz, nos enseña: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz,
que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Concluimos entonces, hermanos, que primero, Shiloh, el Mesías, vendría en su tiempo de la descendencia de Judá. Segundo, a través del tiempo, la tribu de Efraín sería fructífera por congregar personas de distintos pueblos. Tercero, esta multitud de naciones se reconocería por su sometimiento a la autoridad de Shiloh, el Mesías de la tribu de Judá. Cuarto, Judá y Efraín, esta última conformada por multitud de gentiles creyentes, serán un solo pueblo, desde el llamado a las bodas del Cordero. Quinto, habrá un solo pastor, Jesús el Cristo, nuestro Mesías, Salvador y Redentor. Amén, aleluya, gloria a Dios. Sexto, nuestro Señor Jesucristo reinará sobre las naciones junto a su único pueblo, tanto judíos y gentiles escogidos. Por último, hermanos, quisiera que recordemos lo que nos dice el libro de Ezequiel en su capítulo 37, versículos 26 al 28. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Esta profecía, pues, se debe cumplir para dar inicio del reino milenial de Cristo Jesús sobre las naciones. Así lo mencionan el profeta Zacarías en su capítulo 14 y el libro de Apocalipsis en su capítulo 20. Quisiera terminar esta prédica, hermanos, con las palabras de nuestro amado y fiel Salvador en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20, que dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Oremos para dar gracias a Dios por lo que nos sigue mostrando acerca de su maravillosa palabra. Padre de los cielos, gracias te damos por tu palabra del día de hoy, por mostrarnos lo que está por ocurrir, porque todas las circunstancias que se están cumpliendo nos enseñan que las señales que están anunciadas en tu bendita palabra se están acercando cada día más y más.
Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de formar parte de tu pueblo, aquel que será arrebatado cuando tu Hijo amado venga por su iglesia. Gracias por mostrarnos que al final de los tiempos, todos, absolutamente todos, reconocerán a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Hoy venimos ante ti, Padre, confiados ante tu misericordia, ya que, Señor, tú eres nuestra luz y salvación, ya que nos dejas ver en tu palabra hermosa que no debemos preocuparnos por nada de lo que habrá de ocurrir. Damos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Los seguimos invitando a que se suscriban al canal oficial de nuestra congregación en YouTube y nos sigan en nuestra cuenta de Facebook. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno e incomparable de Dios el Padre y la comunión con su Santo y bendito Espíritu sea con nosotros hoy y siempre. Amén y amén. Bendiciones. Hasta la próxima.